7:32, el sector productivo del país, ¿qué va a hacer frente a la crisis? Empezamos ya a sentirla con dureza desde esta noche. Mónica Gede, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, está con nosotros. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Lo primero, el ministro de Energía, el gobierno, piden al sector productivo que prenda sus plantas, que genere su propia energía para ahorrarle al sistema interconectado esa energía que nos está faltando. La pregunta es, ¿cuánto pueden prender? ¿Pueden prender? ¿Qué tienen para prender? Buenos días, gracias por la invitación. Es lógico el pedido. Ante una situación tan compleja de país, todos tienen la responsabilidad de aportar su cuota parte, no solo el sector productivo. Pero para contestarle esa pregunta puntualmente, yo estimo que la capacidad real son 100 megavatios. Yo sé que hay una expectativa de algo más. Yo no creo que hay más capacidad de 100. Pero eso también tiene unos retos, es decir, la autogeneración no está hecha para funcionar 24 horas, está hecha para las emergencias. Cuando tú prendes tu generador, tiene unas horas hábiles, pero no está planificado para que te funcione 24 horas y varios días seguidos. Es decir, hay unos retos importantes que hay que entender. Pero la pregunta, la verdadera pregunta que va mucho más allá de la coyuntura es: ¿cómo vamos a resolver este problema no en los próximos 5 minutos, sino cómo vamos a hacer cambios profundos, estructurales, de fondo y de forma para que esto no nos vuelva a pasar? Esa es la conversación que el país necesita tener en este momento. Eso significa proyectos que están en carpeta desde hace mucho tiempo y que podrían solucionar. Tenemos por lo menos 4.000 megavatios en proyectos. Es decir, con eso podemos solucionar el tema anual de los estiajes. Ahora, digamos que ustedes tienen la capacidad de levantar 100 megavatios. La regulación, ¿pueden funcionar con eso? Digamos que una empresa puede producir 10 megavatios. ¿Los puede usar? A ver, aquí hay que entender que toda la regulación es compleja, es obsoleta y no permite fluir desde ningún espacio privado. Tú tienes una ley que define al sector como un sector estratégico y que no quiere que haya inversión privada en el sector estratégico. Hay una contradicción. Hay una contradicción enorme y hay una camisa de fuerza enorme. Por eso tú no tienes grandes inversiones privadas que no pasen por el modelo de concesión, porque la ley no lo permite. Y es uno de los absurdos más grandes de la normativa ecuatoriana. Tú tienes un Estado quebrado, que no tiene fondos propios, que no puede invertir, que ni siquiera ha podido hacer mantenimientos en los últimos 10 años. Pero no le permites a un sector privado, ni ecuatoriano ni extranjero, subsanar ese problema y hacer inversiones privadas. Es absurdo. Tú tienes unas normativas que regulan las tarifas de lo producido en Ecuador, pero le compramos a Colombia entre 40 y 60 centavos, que es nuevamente absurdo. Entonces aquí tienes un problema donde toda la ley y toda la normativa está mal planteada, donde se han hecho parches y ajustes a lo largo de los años, que no corresponde a la necesidad del país, que no guarda lógica con la demanda creciente tampoco. La última inversión significativa se hizo hace años. El 60% de la infraestructura en la matriz generadora de energía tiene más de 30 años. Y tu demanda crece sustancialmente cada año, por lo menos 500 kilovatios cada año. Pero si no se ajusta la producción y la capacidad, es un absurdo, nunca tendremos suficiente y siempre viviremos al borde del abismo. O sea, una empresa puede generar, pero no puede generar. Más o menos así. Claro, la normativa te permite generar una parte de tu capacidad para autoconsumo, pero no puedes venderle a terceros, sino en circunstancias muy particulares, o sea, a los grandes consumidores. Si genero, hay un marco legal limitado. Entonces, si genero 10, puedo autoabastecerme con 2. Con 2. Me sobran 8. Ese es el límite. Y esos 8, hoy tú no se los puedes vender a terceros. ¿Qué se hacen esos 8 megavatios? No se producen. O sea, se desperdicia. Se desperdicia la capacidad generadora. Que se puede aprovechar. Es que no le puedes vender al consumidor en la calle. La ley no te lo permite. Tú no puedes entrar en el sistema de abastecimiento porque hay limitaciones legales, que es ilógico. Porque en una situación como la que tenemos hoy, deberíamos estar fomentando que toda la capacidad
entre abastecer la demanda. Deberíamos estar fomentando que haya inversión privada. Deberíamos estar liberando las tarifas para que sea competitivo el mercado y haya más inversión. ¿Eso no hace la ley, no más apagones, Mónica? Lo que pasa es que tus problemas son tanto más profundos que esa ley. Hablemos de otro tema. Las medidas que toma el gobierno. Por ejemplo, el teletrabajo. Mandar a teletrabajo al sector público no es cambiar el consumo a las casas. Es decir, ¿cuánto me ahorro en energía eléctrica el hecho de funcionar con teletrabajo? Debe haber alguna lógica, no la conozco, debe haber algún sentido. Supongo que hay un consumo que se duplicaría, digamos, si es que estás operando desde las oficinas y no desde la casa. Deben tener data que yo no conozco. Entiendo que este es un momento donde todos los esfuerzos son válidos. Es decir, hay que entender que el sector energético es un enfermo gravísimo. Tenemos un enfermo de cáncer. Y todas las medidas que se puedan tomar contribuirán en mayor o menor medida. Pero hay que tomarlas porque no hay alternativa. ¿Cuánto se va a perder en el sector comercial del país solo por el día de hoy, desde las 10 hasta las 6 de la mañana? Nosotros estimamos que hay industrias que perderán el 100% de sus ventas, es decir, por ejemplo, la industria lúdica, los bares, los restaurantes, los bares y las discotecas 100%, porque no podrán funcionar. Los restaurantes funcionarán durante el día, pero no tendrán su última jornada. Esto estimamos que tendrá una repercusión de 3,5 millones a nivel nacional. Solo por un día. Solo por un día y con este horario. Sumemos los 4 días que se vienen en el mismo horario. Pero hay además una serie de cosas que todavía no son mesurables. Por ejemplo, el inventario perdido, los daños en maquinaria por los cambios de voltaje. Hay una serie de cosas que iremos midiendo en los próximos días. Cuántas cancelaciones turísticas hay de visitas de extranjeros. Es decir, hay cosas que todavía son difíciles de predecir y lo estamos monitoreando y tendremos información diaria en función de cómo se vayan dando los hechos. Hay que ver también cómo el sector mitiga el riesgo, es decir, cambiarán de horarios, cambiarán atención digamos, hablemos de una panadería, por ejemplo, no tendrá pan fresco a las 6 de la mañana, pero lo tendrá a las 8 de la mañana, y eso hay que irlo midiendo y hay que ir entendiendo cuál es la afectación en ese ejercicio. Lo otro es bastante certero. Esta parte del cálculo hay que irla desarrollando en la medida que tengamos más información. Ahora, el sector productivo del país, ¿qué está dispuesto a hacer? Ok, las regulaciones impiden muchas cosas, pero en la práctica, ¿qué más se puede hacer desde el sector privado del país? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es liberar la reglamentación, pedirle a la Asamblea que libere la ley para que puedas tener en el Ecuador inversión privada. Segundo, pedirle al Ejecutivo que genere el mejor estado de cosas para que haya incentivos para esa inversión. Y la lógica de la inversión debe ser, además de generar más capacidad, hacer una diversificación de la matriz, porque hoy dependemos tan sustancialmente de energía hidroeléctrica. El 60% de nuestra capacidad es hidroeléctrica, mientras que un país como Chile, por ejemplo, apenas depende en el 20% de la hidroeléctrica. Está claro que tendremos estiaje en los próximos años. Está claro que ha habido un cambio climático y que esto será una constante y no una excepción. Por lo tanto, es inteligente y es necesario empezar a trabajar en una diversificación de la matriz energética con inversión privada que lo pueda hacer urgentemente, porque el Estado no tiene los suficientes recursos. Ese es el primer paso a una solución a mediano plazo. Y después, por ejemplo, los otros actores, la academia tiene una responsabilidad de hacer monitoreos constantes y de hacer propuestas técnicas, no políticas, porque este no es un tema que debe ser manejado políticamente. Y ese es uno de los grandes errores del Ecuador. Vivimos llenos de dogmas y de idiosincrasias e ideologías que nos llevan a tomar decisiones que finalmente nos cuestan a todos los ecuatorianos. Porque finalizo con una pregunta que le hice hace 2 meses, cuya respuesta fue negativa. El gobierno se ha sentado, les ha invitado, les ha llamado a conversar a los sectores productivos del país. Mi respuesta nunca ha sido negativa. Nosotros tenemos una conversación fluida con el gobierno, tenemos espacios de diálogo, no siempre estamos de acuerdo y eso es natural. Donde hay opiniones y donde hay posiciones divergentes, es natural que no siempre haya consenso, pero conversación fluida hay. Sí se han sentado a conversar. Sí, siempre nosotros. En esta ocasión con el ministro de Energía, con el ministro de Economía, para ver qué hacer. Nosotros estamos canalizando nuestras conversaciones a través del Ministerio de Producción.
Y sí, tenemos conversación fluida. Como le digo, no necesariamente vemos el escenario de la misma manera en todos los aspectos, tenemos divergencias y tenemos preocupaciones diferentes, que es natural, pero conversación hay, sin duda, hay conversación. Ahora, el gobierno, estamos dependiendo de la lluvia, o sea, prácticamente el que se cumplen los planes del gobierno va a haber un desfase de 2 meses, por lo menos, hasta que lleguen más megavatios de los que está contratando el gobierno. Es decir, estamos abocados a los apagones. Lo de la semana pasada, lo de la semana próxima será el inicio. Es que es un absurdo que durante años hayamos descuidado el sector energético, porque este no es un problema de hoy. Como le decía hace un minuto, tenemos un enfermo gravísimo, un enfermo prácticamente terminal, y lo que nos ha despertado en esta ocasión es el síntoma, pero el problema es estructural y es de fondo. No tenemos suficiente capacidad, siempre tenemos déficit y por eso le compramos a Colombia. No tenemos mantenimientos adecuados, no tenemos inversión adecuada, no tenemos una matriz adecuada, no hemos contemplado el tema del cambio climático. Vivimos siempre suplicando que llueva. Eso es un absurdo, eso no corresponde a los tiempos que vivimos, pero no ha habido un trabajo importante, inteligente y de fondo en muchísimos años. Y ese es el gran reto del Ecuador. El problema a corto plazo es cómo resolvemos los apagones la próxima semana. Pero si no hacemos cambios de fondo, si no replanteamos todo el escenario, si no permitimos inversión privada, si no liberamos las tarifas, si no subsanamos la falta de capacidad, si no diversificamos, esto nos volverá a pasar una y otra vez. Gracias. Mónica Helder, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a una pausa y regresamos con más entrevistas sobre la emergencia eléctrica que atravesamos.